Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 14 de septiembre, a 2 días de estar celebrando lo que fue la independencia, el Día de la Independencia de México. Ya estamos incluso consiguiendo todo pues, para tener pues una pequeña cena, un, un pequeño fiestón, pero muy tranquilo, porque ya saben que, pues cuando eso pasa, como en Año Nuevo, pues luego me acusan con mi papá. Así que en esta ocasión, pues ni siquiera música alta habrá, no habrá música alta. Sí va a haber canciones y todo, pero en silencio, ¿no? A veces, porque así he estado últimamente, incluso en muchas ocasiones estoy viendo la tele, pero la tengo, como trae Bluetooth, la tengo conectado los audífonos, estos que tengo aquí, los tengo con Bluetooth para que ni siquiera sepan que estoy viendo la tele, ¿no? Porque pues no sé cómo, por qué me acusan con mi papá, con mi mamá, cuando pues una vez que estoy dentro de mi domicilio, creo yo que no debería de estar molestando a nadie, ¿no? Sin embargo, pues al parecer por una razón que no entiendo del todo, porque si supieran qué estoy haciendo dentro de mi domicilio, resultaría total y completamente violatorio del artículo 16 constitucional. Así que, pues me parece muy raro, pero en fin, ¿no? También otra cosa que les iba a comentar por ahí, que es bastante interesante, es el hecho de que les decía la vez pasada, deben de tener cuidado qué es lo que dicen y en quién confían, sobre todo si algo que planean hacer eh, lo dicen con mucha anticipación, hacen una serie de cosas para como que enmascarar la situación y al final ni pasa una cosa ni pasa la otra, ¿no? Y nada más por andar contando cosas que no deberían, pues pues hay gente que sabe incluso pues todo lo que estuvieron diciendo y luego pasan por aquí y lo repiten y se burlan, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, creo yo que hasta aún tratándose de delincuentes, por situaciones o por derechos humanos, la víctima merece por lo menos el mínimo de los respetos, ¿no? O sea, como sea que se hayan dado las cosas, no tendrías como por qué estar haciendo escarnio, pues de algo que planeabas hacer, ya sea que te haya salido o no, digo. Pues nada más por simple y sencillamente, pues por respeto a los derechos humanos y párale de contar, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, ahora sí que cada quien, nada más eso sí, que quede bien en claro que cuando platican sus cosas personales, su vida personal, porque pues a lo mejor les gusta, porque a lo mejor de alguna manera son muy exhibicionistas, porque ya habíamos quedado que una de las psicopatías establecidas como psicopatía como tal es no conocer ni el remordimiento, ni la conciencia, ni nada de eso. Eso sí es una psicopatía, ¿no? Y yo entiendo que hay muchas personas que nada de esto les importa, no les interesa, pero pues sabemos otras
que estamos incluso en carácter de víctimas, que sí nos interesa que después de que se haya dicho lo que se haya dicho, o que se haya cometido tal o cual acto, pues estén haciendo escarnio, burla, etcétera, etcétera. Es incómodo, es molesto y la verdad es que sí pues todavía sí resulta recalcitrante que después de que hacen sus graciosadas, todavía haya quien agarre y se burle, ¿no? Así que pues ahí se los dejo a su consideración, que acuérdense que ya se los había comentado, que todos aquellos que están haciendo de alguna manera burla, escarnio de X o Y hecho, por el simple hecho de ser conocedores y no y haber sabido con anticipación, son testigos y al momento de no denunciar están siendo cómplices, ¿no? Así que pues nada más se los dejo de tarea, ¿no? Digo, pues al final del día, la verdad es que no me interesa del todo, pero se los dejo de tarea porque el otro día ya se los había dicho platicando con un señor de un taxi ya bastante viejito. Le decía, y es que en el momento que yo no esté, ¿quién sigue en la lista, no? Y eso es algo ineludible, es algo casi, casi que va a pasar sí o sí, porque pues si eres parte de un grupo, si eres parte de una comunidad que tiene por costumbre hacer ese tipo de cosas, como dicen por ahí, el que se lleva se aguanta. Es decir, básicamente, una vez que me hayan dejado en paz a mí, pues el que sigue eres tú, ¿no? Así de sencillo. Y así lo entendió aquel señor ya de edad y así me lo dijo con sus propias palabras y si es cierto, tiene toda la razón. Aquí el punto es que yo quería dejarle la explicación tan sencilla que fuera él el que me dijera, pues que sigue, ¿no? Así de sencillo, que además es la finalidad en muchas ocasiones, pues de estas reflexionadas, ¿no? Así que, pues por hoy vamos a ver lo que es la psicología de las masas, que ya la habíamos dejado por ahí a un lado, y el santoral. A veces sí hacemos una pausa y hablamos de otras cosas porque es necesario, porque amerita y pues porque a veces necesitamos el contexto para poder entender cosas que vienen un poquito más adelante, ¿no? Así que bien, continuamos. Dice. 15 de noviembre se celebran varios santos en el calendario litúrgico católico. Los principales son San Alberto Magno, doctor de la Iglesia, filósofo y teólogo medieval, es patrón de las ciencias naturales y los estudiantes de ciencias, ¿no? Así es, San Alberto Magno, que también se traduciría como el Grande, ¿no? O Y ya se los había dicho en anteriores ocasiones cuando hablábamos precisamente de Alfredo el Grande, es exactamente lo mismo, y es que a veces hacen constantes referencias, tantas que pues ya no es gracioso, ni siquiera como comentario, ni como anécdota, ni como chiste, ¿no? Pero para quitarnos la duda, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, dame el significado de magno, ¿no? Dice magno. La palabra magno del latín magnus, grande, es un adjetivo que significa grande o importante. Se usa para destacar la grandeza, relevante o trascendencia de algo. Un evento magno reunió a líderes mundiales. La obra magna del escritor, su creación más destacada, ¿no? Así mero. San Leopoldo III de Austria, margrave de Austria, conocido por su piedad y promoción de la paz, patrono de Austria y de las familias numerosas, ¿no? Es decir, pues todas aquellas familias que tienen
eh, ¿cómo se llama? Que asemejan a la familia Telerín. Justamente, pues, a eso se refiere. Muy probablemente tengan como santo a San Leopoldo III de Austria, ¿no? Y eso se me hace curioso porque justamente escuché la referencia a San Leopoldo cuando en alguna ocasión me encontraba por allá, por, por el mercado de la Merced, justamente por allá, escuchaba mucho esa referencia de San Leopoldo, ¿no? Lo cual, pues para mí tiene mucho sentido, ¿no? Y por eso a veces no les digo nada y por eso a veces utilizamos este tipo de cosas porque para mí, por lo menos en lo particular, tiene sentido y lo más probable es que para otras personas sea exactamente igual, porque si tienen de alguna manera tanta experiencia haciendo algo es porque no es la primera vez que lo hacen, ¿no? San José Pignatelli, en algunas tradiciones, sacerdote jesuita destacado por su labor durante la restauración de la Compañía de Jesús. Además, en ciertas regiones o comunidades también se honra a Beata María de la Pasión, fundadora de las franciscanas misioneras de María, ¿no? Así es que también ahí está la Beata María de la Pasión y Santa María de las Galletas no la veo, ¿verdad? No es cierto, ese sí es chistorín, se los comento para que no se vayan a ofender, ¿no? San Félix de Nola, ¿no? Mártir del siglo III. Nota, la lista puede variar según el país o el rito litúrgico, ¿no? Así que pues, ahí se los dejo de contexto porque por lo menos para mí de manera personal, como les he dicho, tiene sentido porque justamente en lugares muy específicos he escuchado esa exacta referencia, ¿no? Bien, continuamos. Nos habíamos quedado en la psicología de las masas diciendo sobre el espíritu de sacrificio, que hay muchos que son muy devotos, que hay muchos que lo dan todo por el equipo, en pocas palabras, y pues a veces no es así, ¿no? A veces en ocasiones solo están mientras conviene, y si es que conviene, ¿no? Porque en el momento que deja de convenir, pues dejan de ser parte del equipo, ¿no? En mi caso, y se los he comentado, yo estuve hasta que me expulsaron, ¿no? Así que, y una vez pasado ese, pues no hay manera, ¿no? Ahora sí que le busques por donde le busques, lo veas por donde lo veas, simple y sencillamente ese tipo de cosas pues no tiene solución, ¿no? Continuamos. El interés personal que constituye casi el único móvil de acción del individuo aislado no se muestra en las masas como elemento dominante, sino muy contadas ocasiones. Otros autores hacen resaltar el hecho de ser la sociedad la que impone las normas de manera eh, de las normas de la moral al individuo, incapaz en generar de elevarse hasta ellas por sí solo. Es decir, aunque existen como tal las normas morales, si la misma sociedad no te lo exige, simple y sencillamente no lo vas a hacer. Y es por eso que aquí muy frecuentemente estamos indicando que, por ejemplo, si algo no está bien, agarra y denúncialo. Incluso en muchas ocasiones hemos intentado hacer de este canal un medio para que se difundan guías, tips, etcétera, etcétera, de cómo hacer exactamente ese tipo de cosas de manera correcta y que no te vaya a resultar contraproducente, ¿no?
Continuamos. O afirmar que en circunstancias excepcionales surge en la colectividad el fenómeno de entusiasmo, el cual capacitado, capacitado de las multitudes para los actos más nobles y generosos, ¿no? Es decir, si alguien de alguna manera está haciendo un acto noble o generoso, pues hay quien de alguna manera en ese mismo sentir se ve contagiado y también participa, ¿no? Apenas aquí en el municipio hace poco vimos un ejemplo de se pusieron precisamente de acuerdo con la presidenta municipal para ir y levantar la basura en el municipio, ¿no? Así que creo que hasta incluso rompieron un récord Guinness y es exactamente a ese tipo de cosas al cual se refiere, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un acto bueno, es bien visto y simple y sencillamente, pues por ese simple hecho hay quienes pues te hagan segunda, ¿no? Dice, por lo que respecta a la producción intelectual, está en cambio demostrado que las grandes creaciones del pensamiento, los descubrimientos capitales y las soluciones decisivas de grandes problemas no son posibles sino al individuo aislado que labora en la soledad, ¿no? Así es que, bien, en algunas ocasiones, pues sí, es un único individuo en el que comienza incluso los grandes cambios. Y es que solo falta una persona, un único individuo que en algún momento tenga razón para que alguien más lo imite y eso se da sí o sí, ¿no? Caso contrario, falta exactamente nada más con un individuo que ponga el mal ejemplo para que también alguien lo imite, ¿no? Y como dice bien la lectura, a veces nada más se trata de una sola persona. Y es que una vez que inicia uno y luego otro y luego el otro, pues después ya hay un grupo y a veces cuando tiene sentido, ese grupo se va haciendo más grande, ¿no? Y era parte de lo que le decía en su momento al taxista. Le decía, si alguien comienza, pues alguien le sigue y de repente tienen un desastre entre manos, ¿no? Y justamente así sucede, es parte de lo que a mí me ha tocado ver en este tipo de redes sociales, en donde difícilmente saben guardar un secreto y de alguna manera lo andan divulgando, ¿no? Así que, pues, incluso a veces se enojan e insultan, pero algo deben de tener en claro, no fui ni yo ni nadie de mis conocidos. Si de alguna manera se lo contaron o comunicaron a alguien que quiere quedar bien con alguien más, pues fue ese alguien el que pues el que divulgó lo que le contaron en confianza, así de sencillo, y eso se da el 100% de las ocasiones, ¿no? Es decir, pues si yo me quiero granjear a alguien, si yo quiero quedar bien con alguien, pues lo primerito que voy a hacer es ir y soltar la sopa, ¿no? Así de sencillo. Y es que no es tan difícil de entender, ¿no? Si tienes dos opciones, tienes la opción A y la opción B, siendo tú la B en una simple escala en donde lo más alto es el A y lo más bajo es el B, y tú eres el B, y tú eres además el que difundió esto, entonces, por simple lógica, ¿qué es lo que va a pasar, no? Y así de sencillo, digo, creo yo que se entiende pues, bastante, bastante fácil, ¿no? Ahí como que no se necesita mayor explicación, ¿no? Dice, no obstante, también el alma colectiva es capaz de dar vida a creaciones espirituales de un orden genial
como lo prueban en primer lugar el idioma y después los cantos populares, el folclore, etcétera, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando alguien va a un concierto, para poner o enfatizar en lo que está diciendo, un concierto de lo que tú quieras, está el cantante cantando y de repente alguien también se la sabe y comienza y después son todos los que están cantando, ¿no? Más o menos a eso se refiere. Incluso en algunas ocasiones llega a ser tan impresionante que el mismo cantante pues quita el micrófono y se lo pone al público para que sea el público el que se exprese, ¿no? Para que sea el público lo que se oiga y muy probablemente eso sea lo que se publique en las redes sociales del evento, ¿no? Pues porque al final del día es lo que llama la atención, ¿no? Que también de un concierto, entiendo yo, al final del día es lo que vende, ¿no? Así que pues por hoy es todo, ya van a ser las 6 de la mañana, es sábado, ya vámonos a desayunar y pues que tengan un buen fin de semana. No les digo con qué productivo, a diferencia de los lunes, pues porque normalmente hay muchos que descansan sábado y domingo, ¿no? Así que por hoy es todo y vámonos a desayunar, ¿no? ¡A la cresta! ¡Vámonos!